¿Alguna duda que tengan en lo que les calificó la pregunta de desarrollo o cosas por el estilo? Sí. Entonces, por favor, estar pendiente, ¿sí? En esta semana ya se publicará quién les va a calificar y ese mismo docente publicará la revisión de los mismos, ¿no? ¿Ya? Eso al respecto. Bien, sin más que decirles, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Cualquier duda, cualquier aclaración que tengan, pues me avisan, ¿ya? Recordando un poco de lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, sí, vimos lo que era un espacio vectorial, qué debe cumplir, qué condiciones son las que se deben cumplir. Vimos, ¿no es cierto?, qué significaba ser un conjunto, cuáles son las condiciones para decir que tenga un conjunto. Sí, eso al respecto. Pero déjenme ver, creo que con ustedes no conversé de eso. No me he conversado de eso. Verán, esta es una parte que ustedes ya deben saber. Sí, ya deben saber. Sí, no recuerdo si les di, es más, ah, ¿quién sabe estar pendiente? Señorita Melanie, está por ahí. No. Señor José Luis, tal vez está por ahí. Tampoco. No, sí está, creo, por ahí. Sí. Sí, Inge, buenas tardes. Consulta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una consulta. Les di pertenencia. No recuerdo si les di con tenencia y pertenencia. O solo les hablé de conjunto. ¿Recuerdan? ¿O no? No nos dio eso, Inge. No, ya chévere, ¿verdad? Lo que pasa es que eso ven igual en prepo, ¿no? Pero estoy un poco preocupado porque hay unas cosas que no parece que no están claras, ¿no? Pues vamos a recordar pertenencia y contenencia, ¿no? Miren, ya quedamos que un conjunto, eso sí veo que sí les he dicho, no se olviden que un conjunto está formado por una característica y una condición. Sí, o sea, eso es un conjunto. Sí, cuidado me vayan a decir, es que es la reunión de elementos. No. Un conjunto, ¿no es cierto? Como tal, es algo que está formado por elementos que garantizan una característica y una condición. Sí, no se olviden de eso, ¿ya? Eso es un conjunto. Sí, como les decía, creo, eso sí creo que les dije, ¿no? Por ejemplo, miren, yo les puedo decir, tengo el conjunto de álgebra lineal del GR10, que está, que aparece en mi Teams con foto de perfil. Sí, miren, por ejemplo, de mi Teams, ¿quiénes aparecen con foto de perfil? Melanie, el señor Alexander, José Luis, Anthony Ariel, Cristian Alejandro y Kevin Mateo. Ellos cumplen la condición que yo estoy poniendo del conjunto. Ellos serían elementos de mi conjunto. Sí, pero eso es un conjunto. ¿Cuál es la característica? Estudiantes de álgebra del GR10. ¿Cuál es la condición? Que aparezcan con foto de perfil. Sí, eso es un conjunto, eso es lo que tiene un conjunto. Perdón. Ahora, esta definición de conjunto a nosotros nos hace ver, sí, o hablar de lo que significa pertenencia. ¿Qué significa pertenencia? Pertenencia no es nada más que tener un elemento que cumpla con la condición de un conjunto. Si el elemento cumple con la condición del conjunto, pertenece. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, yo les diría, a ver, de la condición que les he dicho, mi conjunto es el conjunto de los estudiantes de álgebra del GR10. Mi condición, que aparecen en mi Teams al inicio con foto de perfil. Esa es mi condición. Entonces, si yo quiero hablar de pertenencia, hablo de elementos que cumplan con la condición. Pues, por ejemplo, yo podría decir, a ver quién estaba aquí. Kevin, el señor Kevin. El señor Kevin sería un elemento que pertenece a mi conjunto. ¿Ya? Eso es pertenencia. Sí, que cumplir con una condición, verán. Ya en un ejemplo numérico, pensemos que yo les digo, tengo un conjunto, en un R3, un X, un Y y un Z. Esa es la característica. Sí. ¿Cuál es la condición? La condición sería que X sea igual a Y. Ya, ese es mi conjunto. Pues con lo que ahorita les acabo de explicar. El elemento 1, 1 pertenece al conjunto A. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Qué dice Alejandro Sebastián? ¿Pertenece o no pertenece el conjunto, el elemento que acabo de poner al conjunto A?
Profe, ¿me puedes dejar ver cuál es el conjunto? Claro, este elemento. No, a ver. ¿Cuál elemento? El elemento, el par ordenado 1, 1, ¿pertenece al conjunto A? No. No pertenece. Muy bien. A pesar de que cumple con la condición, pero no cumple la característica. Es como que yo le diga, tengo el conjunto de sandías. La condición es que sean sandías podridas, por ejemplo, que estén dañadas. Lo que estoy preguntándole aquí es si una pera pertenece a este conjunto. No, pues, no cumple la característica como tal del conjunto. Entonces no pertenece, claro, no pertenece al conjunto. Ahora, si yo les pongo, por ejemplo, el vector 2, 2, 0, es un vector R3, es como que fuera, es una sandía. ¿Cumple la condición? ¿Cumple o no cumple? ¿Sí? ¿Qué dicen Sí. ustedes? Sí. Es correcto, cumple. Por lo tanto, pertenece al conjunto. Eso es pertenencia, ¿verdad? Verificar que cumpla con una condición. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Verán que esto ya han visto. Solo les estoy recordando porque me preocupa una parte. ¿Ya? 2. Entendido pertenencia. Recordando pertenencia. ¿Qué es contenencia? ¿Ya? Pensemos que ustedes tienen un conjunto muy, muy grande, muy, muy grande. ¿Sí? Es más, pongámosle con ejemplos, que esté el 1, el 2, yo que sé, el 5, el 7, el 9, el 13, el 100, yo que sé. ¿Ya? Es mi conjunto, con un montón de elementos. Sí, yo por alguna razón, yo no quiero trabajar con todo el conjunto, no necesito. ¿Ya? Yo solo quiero centrarme en estos valores. Entonces, yo cojo un subconjunto, ¿no es cierto? Sí, al conjunto B se le llamaría un subconjunto del conjunto A. ¿Qué es un subconjunto? Es un conjunto que está contenido en otro. Eso es un subconjunto. Sí. Ahora, ¿cómo sé que está contenido? O sea, ustedes dirán, no, pues que está ahí mismo. O sea, estoy cogiendo una parte del conjunto A. Sí, pero eso es una forma visual. Cuando ustedes tengan casos, sí, como esto está en la naturaleza, a veces causa confusiones, ¿no? Sí, puede ser que su conjunto A, viéndole de otro lado, mi conjunto A está así, y mi conjunto B está aquí. O sea, aquí está el elemento 1, 2, 7, 9, 11. ¿Qué digo? 100. Y acá está el conjunto del 5 y el 13. No está contenido. Sino que la perspectiva me parecía que estaba contenido, pero no está. Sí, son dos conjuntos diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saben, cómo están seguros de que en realidad, si yo no me puedo guiar de mi vista, a veces me engaña? ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cómo estoy 100% seguro de que hay una contenencia? Que el uno es parte del otro. Lo que se suele decir ahí es que, sí, tienen que coger un elemento arbitrario, ¿ya? Cualquiera, un arbitrario, ¿sí? Por ejemplo, yo en este ejemplo de aquí digo, voy a cogerle al 5, ¿ya? Entonces digo, a ver, el elemento 5, ¿pertenece al conjunto B? Sí, debe ser que está cumpliendo con las condiciones de B. Por eso sé que pertenece. No sé cuáles sean las condiciones de B, pero el 5 debe estar cumpliendo de tal manera que pertenece a B. ¿Ya? Recuerden, pertenencia es cumplir una condición. Ahora, el mismo 5, yo digo, el 5 pertenece a A. Debe cumplir con las condiciones de A. Está ahí mismo, está en el conjunto A. Ah, entonces debe cumplir con las condiciones de A. Si un elemento arbitrario pertenece a dos conjuntos, se dice que el conjunto está contenido en el otro. Sí, la pertenencia es la que hace que se dé la contenencia. Verán que la contenencia es de conjuntos, no de elementos. Es muy común que a veces se vean, nos dice, a ver, tengo que el elemento 5 está contenido en B. No, pues, contenencia es de conjuntos. Pertenencia es de elementos. ¿Sí? Ahora, al revés no funciona. Miren, yo veo que el 1, por ejemplo, el 1 es un elemento de A. Pertenencia, cumple con la condición de A. Está en A. Pero este 1 está en B. No. A no está contenido en B. Es obvio. A es muy grande, pues, para que esté contenido en B. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Esto es para recordarles, ¿sí? Esto yo necesito que sepan bien, que se den cuenta bien, ¿ya? Ahora, algo que me olvidaba antes de seguir la clase.
Verán, las condiciones del conjunto, cuando ustedes estén trabajando con un conjunto, las condiciones del conjunto como tal pueden ser cualquiera, verán. Cuidado, cuidado con eso. ¿A qué me refiero? Ustedes, cuando tienen un conjunto, por ejemplo, yo puedo tener un conjunto de R2, ¿ya? Un X y un Y. Sí, un R2. Como condición, yo puedo tener matrices, ¿verdad? Sí, puedo tener un determinante, un polinomio, derivadas, integrales, cualquier cosa. La condición puede ser cualquiera. Miren, yo aquí podría ponerles determinante, por ejemplo, este determinante, ¿ya? Ese es mi conjunto, ¿ah? Entonces, cuidado, al ver la condición dicen, ah, aquí tengo matrices. No, ustedes no tienen matrices. Solo es la condición. Sí. ¿Qué es lo que tengo? Por eso es importante la característica. Yo tengo reales de orden 2. Pues mi conjunto solo puede tener elementos que sean reales de orden 2. No puede entrar aquí una matriz. Yo les pregunto, ¿esta matriz pertenece al conjunto A? No, pues ¿cómo va a pertenecer? Si es un conjunto de reales de orden 2. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí, sí, nosotros cuando tenemos un conjunto, siempre tienen que caracterizarle, ¿verdad? Siempre. Sí, ¿se acuerdan que eso les decían en conjuntos? Siempre. Si ustedes no caracterizan, no pueden trabajar con el conjunto. ¿A qué me refiero con que no pueden trabajar? Por ejemplo, señorita Alison Daniela Basantes. Sé que el conjunto es un conjunto de R2. Sé que la condición es esta. Un elemento que pertenece a. ¿Me puede decir un elemento que pertenece a? ¿Cuál será? El que se le ocurra. El que parece que... Así rapidito. Puede ¿Mandé? un determinante de... Es que eso le digo, no hay determinante. Puede Es ser que es un conjunto de R2. O sea, usted lo que tiene que dictarme es un elemento R2. un 2,2. 2,2. ¿Ya? ¿Será un conjunto de A? Difícil, difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Caracterizan el conjunto. Les digo, a ver, yo sé que esta condición es un determinante. Puede ser un producto de matrices. Pregunto, ¿no podrán resolver un determinante? O sea, llévenle a la condición más sencilla del conjunto. Sí. Pues miren, yo digo, a ver, yo sé que el conjunto es ese determinante, correcto. Pero como sí sabemos resolver un determinante, pues un determinante de 2 por 2, x por 1, x, menos 0 por y, 0. Como dice que esto es igual a 0, x es igual a 0. Esa es la condición de su conjunto A, miren. O sea, lo que está aquí como determinante es esto. Me está diciendo que x sea 0. Entonces, ahí sí vuelvo a preguntar, señorita Daniela, ¿no es cierto? Quiero que me diga, Alison Daniel, quiero que me diga un elemento que pertenezca a... ¿Cuál elemento me diría? Ya teniendo... 0,1. Eso, correcto. Ese es un elemento que pertenece a... Mire, antes era difícil, ahora es más fácil. Sí. Entonces, cuidado. Cuando ustedes tengan una condición compleja, tienen que primero simplificar esa condición. ¿Sí? No se olviden. Es que la condición puede ir cualquiera. Más adelante, ya cuando en cálculo estén integrando, podemos poner una integral. Tienen que resolver la integral. ¿Sí? O yo qué sé, ya están derivando de lo que me contaron algunos. Ya podemos poner una derivada ahí. Pero eso no quiere decir que yo tenga un polinomio o una función. No. Es que siempre va a depender qué tipo de conjunto soy. Sí, no se olviden de eso. Bien, con esa introducción, nosotros vimos que era un espacio vectorial, qué condiciones cumple, para qué me sirve. Hay espacios vectoriales que tienen que tener en cuenta que no es la suma común y corriente. Sí, como en su caso, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hacen el 1 y el 0, 1 más 1 es 1, en su caso. 1 más 0 es 0, 0 más 1 es 0, 0 más 0 es 1. Sí, entonces son espacios que dependiendo de las operaciones cambian, ¿no? Entonces, no se acostumbren a tener las sumas usuales. Sí, ya vimos que en R3 la suma usual ustedes ya han hecho. Es la suma de componente con componente.
¿Sí? ¿Qué nos lleva a esto? Que cuando ustedes trabajen con espacios vectoriales, hay espacios vectoriales los comunes y corrientes, los que existen a nivel macroscópico. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? ¿Sí? Los Rn. ¿A qué me refiero? Cualquier vector con cualquier componente, cualquier vector con cualquier componente, ¿sí? Con la cantidad de componentes que tenga, si tiene la suma usual, ya es un espacio vectorial. No tienen que estar demostrando. ¿Sí? No, no tienen. Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tengo unos Rn y la suma, ¿cómo está definida? Componente con componente. Lo que ustedes dicen, I con I, J con J. Si mantienen esa suma, y ese espacio vectorial. Sí. Si mantienen el producto usual, ¿cuál? ¿Cómo multiplicábamos un escalar por un vector Rn? O R3, por ejemplo. Componente con componente. Si mantienen ese producto, es un espacio vectorial. Ya es, no tienen que demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me refiero, digamos, tengo un R6 con la suma, el producto y los R como tal, en R, perdón. Si es la suma usual y el producto usual, es un espacio vectorial. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tendría un vector, yo que sé, este vector, es un R6. ¿Qué significa? Que tiene 6 componentes, eso es, nada más. Sí, en lugar de ser un R3 que tenía 3 componentes, digo que es un R6, ahora tiene 6 componentes. Y así puedo tener R4, R5, R6, R7, lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Si yo sé que al sumarle otro vector que también es R6, ¿sí? Si yo sumo, se suma con la suma usual. O sea, ¿cuál es la usual? Componente con componente. O sea, este R6 me quedaría, este 1 más este 2, 3. Este 1 más este 1, 2. Este 1 más este 1, 2. Este 2 más este 1, 3. Este 1 más el 1, 2. El 0 más el 1, 1. Si yo tengo esa suma, es espacio vectorial. Entonces miren, cualquier Rn con la suma usual y el producto usual ya es espacio vectorial. Tiene neutro, tiene inverso, cumple las distributivas, todas. Pero si no es la suma usual, no lo sé, ¿verdad? Sí, no sabría. Tendría que probar las 8 propiedades para ver si es espacio vectorial o no. Sí, eso mucho cuidado. Como el ejemplo que hicimos en la clase anterior. Sí, miren, yo, como me da unas operaciones diferentes, yo no sé si sé espacio vectorial o no. ¿Qué me tocaba hacer? Demostrar. Por eso demostramos las 8 propiedades. Sí, pero si ya les dice que es la suma usual, ya es espacio vectorial. No tienen que, no estarán demostrando otra vez, ¿verdad? Sí, a menos que me digan, ¿no? Pero es difícil. ¿Sí? Es que ya por el teorema directo, si tengo operaciones usuales, ya es espacio vectorial. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Ahora, ¿qué otros espacios trabajamos? Otros espacios con los que trabajamos son las matrices. ¿Sí? Las matrices de cualquier orden también son un espacio vectorial, forman un espacio vectorial. Sí, pero igual, con la suma usual y el producto usual, aquí no está. ¿Sí? Pero ustedes ya hemos visto, por eso no está. ¿Cómo sumaba, por ejemplo, estas dos matrices? Componente con componente. ¿Sí ven? Eso es lo usual, siempre, componente con componente. Eso es lo usual. Pues yo sumo matrices componente con componente, lo que me daría esta matriz. Sí, con esta suma y con el producto. ¿Cómo era el producto entre un vector y un escalar? Componente con componente. Eso es lo usual. Con ese producto, por ejemplo, las matrices de orden 3 por 1, con la suma usual, el producto usual y en los reales, es un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Miren, esto, aparte, ¿qué incluye? Sí. Es de lo que alguien sí de este curso, que quiso hacer el deber, que no era de hacer el deber, ¿no es cierto? Pero bueno, lo estaba haciendo a su cuenta. Me decía, Inge, aquí me dice que vea cuál es la clausura del producto y de la suma. Ya, ¿por qué no les di eso? Sí, y esa es la parte que me preocupó, por eso les estoy dando otra vez pertenencia y contenencia. Porque eso ya vieron.
Ustedes ya saben qué es la clausura de la suma del producto. Sí, pero yo cuando me preguntó así, mejor les voy nomás a ver. Verán, algo ya vimos en matrices, cuando estábamos haciendo la suma de matrices. ¿Qué es la clausura de la suma y qué es la clausura del producto? ¿Se acuerdan? Sí les dije. Es más, ahí les expliqué con las sandías. ¿Qué significa la clausura de la suma del producto? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el señor Andrés Patricio? ¿Qué era la clausura? No, ¿qué dice el señor Andrés Suárez? ¿Qué era la clausura? Sí les expliqué, en matrices les expliqué. ¿Qué es la clausura? Sí, Inge, pero ya no me acuerdo. Ya se olvidaron, no hay problema, Sí. no hay problema. Verán, ¿qué era la clausura? Hay una manta. ¿Qué dice Juan Diego Suárez? Cuénteme. Que si suma dos reales, me da otro real. Eso. ¿Se acuerdan en el caso de las sandías? Si tengo 2 sandías más 3 sandías, ¿cuántas sandías tiene? 5 sandías. No puede tener otra cosa, o sea, no puede darle pera, ¿no es cierto? Esa es la clausura de la suma. Garantizar que cuando haga la operación suma, me dé un elemento de la misma especie. Eso. Si no me da un elemento de la misma especie, no hay clausura. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes les pedía que prueben que se cumple la clausura de la suma, les estaba diciendo, pruebe que al sumar 2 elementos, yo que sé, 2 elementos R2, me sigue dando un elemento R2. Eso es la clausura de la suma. Sí, la clausura del producto, lo mismo. Si yo multiplico un escalar por un vector, me debe dar un vector de la misma especie. No puede darme de otra forma. Por ejemplo, pensemos que les digo, a ver, por alguna razón me define una operación, por alguna razón me define una operación y me dice, y me quedan, si yo multiplico el escalar 2 por el vector, yo que sé, este vector, R3, y al multiplicarle, no sé, la definición que me da me dice, me da esto. No cumplo la clausura del producto. ¿Por qué? Porque esto hacer un vector R3, al hacerle el producto por el 2, me queda un vector R2. No puede. Es un vector distinto. Sí, no puede darme. Entonces no hay clausura del producto. ¿Ya? Lo mismo pasa en la suma. Yo que sé, voy a sumar 2R3. El momento que yo sumo con la definición que me da, no sé, me estoy inventando. Me queda el vector matriz, por ejemplo. Un vector matriz. No puede. Estoy sumando R3 y me da una matriz. Imposible. No hay clausura. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes trabajan con espacios vectoriales, dado que trabajan con sumas, debe garantizarse eso. Eso está implícito. ¿Verdad? O sea, está implícito que la suma cumpla la clausura. Y es por eso que se habla de, bueno, algunos textos hablan de 10 propiedades. No son 10, son 8. Lo que pasa es que está implícito en la definición de suma y de producto. ¿Sí? La suma como tal solo puede existir si hay clausura. Si no, no. El producto solo puede existir si hay clausura. Si no, no. Sí. Entonces eso también que quede claro. Ahora, ¿qué otros espacios? Las funciones. Las funciones en un intervalo definido en los reales, con las sumas usuales de funciones y el producto del escalar por una función, también es un espacio vectorial. O sea, cuando ustedes se acuerdan, sumaban funciones. Con la suma usual de funciones y el producto usual de funciones, es un espacio vectorial. También, vean, las funciones también han sido espacios vectoriales. Sí, forman un espacio vectorial. ¿Qué más? Las funciones continuas, también. En un intervalo definido, también forman, sí, un espacio vectorial. Pero igual, con la suma usual de funciones, con el producto del escalar por una función, también. El usual, pero que ustedes han manejado. Sí, ¿qué más? Algo que es nuevo. Bueno, no tan nuevo, porque sí han trabajado. Los polinomios. Solo que aquí verán, vamos a hacer un paréntesis, porque cuando se trabaja con polinomios, no sé por qué, a veces hay bastantes errores, ¿no? Entonces, veamos. Es muy común que cuando ustedes vean, por ejemplo, yo les digo así, ¿qué es esto? Es un vector R3, o sea, tiene 3 componentes, ¿sí? Pero en cambio, cuando yo veo esto, esta simbología es polinomio, no es R3, ¿verdad? No es un vector de 3 componentes, es un polinomio. Es la forma de representar un polinomio. En este caso, mi polinomio, estoy diciendo que tiene grado 3. Sí, o sea, la potencia a la que va a llegar mi polinomio máximo es 3. Sí. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí, un vector de este tipo, ¿cuál sería? Por ejemplo, x al cubo menos 2x cuadrado, más aquí 4, ponerle, más x menos 1.
Ese es mi polinomio de grado 3. ¿Sí? Sería un vector que pertenece al conjunto de los polinomios de grado 3. Sí. Ahora, es muy bueno, ¿sí?, que a los polinomios se les represente de esta manera. Sí, al menos que ustedes van a trabajar con polinomios, es mejor verle así. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Ya? Por ejemplo, muy común. Si yo solo les pongo el 1, ¿ya? El 1 es un polinomio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice señorita Ana Belén Campover? El 1 es un polinomio. ¿Le puedo ver como un polinomio? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice señor Andrés Santiago Torres? ¿Le puedo ver al 1 como un polinomio? Sí. Sí, correcto. Le puedo ver como un polinomio. Pero tienen que expresarle de la forma adecuada. Porque si no, después van a tener problemas. O sea, ¿a qué me refiero? Si el 1 me dice que es un polinomio, está funcionando como polinomio, debe decirme qué tipo de polinomio es. Pensemos que les dice que es el 1 polinomio de grado 2 nomás, por ejemplo. Ah, entonces este 1 polinomio ha sido el 1 más el 0x a la 1 más el 0x al cuadrado. Esa es la forma de representarle a mi polinomio 1. ¿Por qué? Porque es mi polinomio 1 de grado 2. Sí, muy común que pasa. Por ejemplo, yo les digo, 1 más x podrá ser un polinomio de grado 3. ¿Sí o no? Con lo que acabamos de ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice el señor Andrés Sebastián? Chico. ¿Podrá ser un polinomio de grado 3 o no? Este polinomio, 1 más x. No, Sí, sí puede ser. se puede. Que no se olviden, ¿por qué? Porque aquí lo que me está diciendo simplemente es que, como fue 0 los otros coeficientes, no lo copió, no vio la necesidad. Por eso es lo que yo les digo, depende qué tipo de polinomio es, ustedes tienen que adaptarle. O sea, si a mí me dice que 1 más x es el polinomio de grado 3, esto es más 0x cuadrado más 0x al cubo. Este es mi polinomio. Sí, ahora, lo que sí no puede pasar, si por ejemplo yo les digo, x a la cuarta más x al cuadrado más 1, este polinomio es un polinomio de grado 3. Ahí sí, no puede pasar. No puedo ser mayor. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues eso tenerlo en cuenta. Igual, O sea, disculpe señor Andrés, cuente. perdón, sería solo si es que ya supera un... Si ya supera el grado se llama, grado del Ah, ya, polinomio. si ya Si supera ya el supera el grado, grado, ahí sí ya no pertenece. No ok. puede. Sí. Pero si es menor, sí, sí, sí. No hay problema. Hay polinomios que se les llama polinomios estrictamente hablando, que hay de ley tienen que tener el coeficiente. Ay, sí. Sí, pero esos son raros de manejar, sí, es muy raro manejarlo. Pero cuando escuchen, sí puede pasar a veces, que les digan, quiero un polinomio de grado 4 estrictamente hablando. En ese caso de ley tienen que haber los coeficientes. Sí, pero eso es raro manejarlos a cierto nivel, entonces no. Por lo general se trabaja con los polinomios de cualquier orden. Entonces, en ese caso, si llega un polinomio de grado 4, pues a mí me dice, tengo este polinomio, 1. Pero es de grado 4. Entonces de 0x más 0x cuadrado más 0x al cubo más 0x a la cuarta. Este es mi polinomio de grado 4, 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, ¿cuál es la suma usual de polinomios? Dígame, señor Andrés, cuénteme. ¿Alguna pregunta? Em, podría haber, o sea, seguiría siendo digamos, de orden 4 si es que hay dos veces, digamos, 3x elevado a la 4 y 2x elevado a la 4. Igual es de Ya, es orden. que verá, en ese caso, ¿sí? Lo que usted tiene son dos polinomios diferentes. ¿Sí? Y ahí es donde venía justo antes de que me pregunte eso. Venía. En los polinomios, ustedes tienen las sumas usuales. Sí, las sumas usuales. ¿Ya? Puede ser que también les definan una suma no usual. ¿Pero cuál es la usual? Igual, componente con componente. Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Con la pregunta que nos hizo el compañero. Recuerde que la forma del polinomio siempre es esta. Si nos damos cuenta que nunca está una potencia repetida. ¿Sí? O sea, por eso se le representa de esta manera. ¿Por qué?
Porque el momento que una potencia está repetida, hay la operación suma, dependiendo la que nos dé, pero hay la operación suma. ¿Cuál es la usual en polinomios? Si ustedes tienen un polinomio, por ejemplo, de esta forma, y es por eso la necesidad de esta representación. Pensemos que tengo otro polinomio, un b sub 0, como tal, o sea, es otro polinomio. Si yo quiero sumar con la suma usual, es componente con componente. Y en el caso del polinomio es coeficiente con coeficiente. ¿Sí? Cuando ustedes hacen la suma usual, es coeficiente con coeficiente. Es lo que ustedes han hecho antes. ¿Se acuerdan cuando les decía, tengo a cuadrado más 3a más 1? Y quiero sumarle, yo que sé, el polinomio 3a cuadrado menos 5. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se saben decir? Mire el que se parece. Se suma. Esa es la suma usual. Están sumando el coeficiente de este con el coeficiente de este. O sea, me queda 4a cuadrado. Sumo este que tiene a, pero aquí no hay a. Pero miren, esa es la importancia. No es que no hay a. Lo que pasa es que estaría 0a más 5. Como estoy sumando coeficiente con coeficiente, sería 3 más 0, lo que nos daría 3a. Sí, aquí 1 más 5 más 6. Este es mi polinomio suma. Sí, es por eso que en la pregunta que nos dijo, por ejemplo, si yo tengo 4x cuadrado más 2x cuadrado, sí, es el mismo polinomio. Sí. Perdón, son polinomios diferentes. Sí, sino que aquí para verle como tal es la suma, ¿qué me quedaría si es la usual? 6x cuadrado. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? El producto usual, componente con componente. El escalar se multiplica por todos los coeficientes del polinomio. Con esas operaciones usuales, sí, cuando ustedes tengan polinomios de cualquier orden, funciones, sí, matrices, reales de orden n, son ya espacios vectoriales. Ya cumplen las 8 propiedades, no tienen que estar demostrando, ya cumplen. Sí, es por eso que, como mi elemento neutro es único, si las operaciones son las usuales, los neutros ya los conocen, no tienen que estarlos calculando. ¿Y cuáles son los neutros? Los comunes y corrientes, o sea, los ceros. En el caso de Rn, ¿cuál es? El cero con todas sus componentes. ¿A qué me refiero? Si yo hablo de reales de orden 3, ¿cuál es el neutro de reales de orden 3? Si son las operaciones usuales, el 0 sería 0,0,0. El 0 de 3 componentes. Ese es el neutro. No lo calculo, yo ya sé que ese es el neutro. Pero otra vez, solo con las operaciones usuales. Si no saben que son las usuales, sí, no es el neutro, o sea, no sabría quién es el neutro hasta que lo calcule. Por ejemplo, no sé, me estoy inventando. A ver, tengo una operación suma de reales de orden 3 en reales de orden 3 y me da un real de orden 3 porque debe cumplir la clausura, ¿no? O sea, la suma sí, eso sí, de ley tiene que darme un vector de la misma característica, ¿sí? Esta suma dice que toma un vector R3 con otro de tal manera que al sumarlos se define como la suma de estos dos vectores R3 se define como, a ver, ¿cómo sería? X1 más Y1. X2 por Y2. X3 por Y3 y sobre 6. ¿Ya? Así se define la suma. Entonces, miren, no es una suma usual. Entonces, el neutro ya no conoce. Y es más, ni siquiera sé si será espacio vectorial. Sí, no sé, no sabría decirles. Tengo que probar. ¿Ya? Entonces, miren, solo con el neutro no. ¿Ya? Si fuera la operación usual, yo sumaría, por ejemplo, estos dos vectores. ¿Cómo me quedaría? Como es componente con componente, 3, 2, 1. Pero como me da esta nueva operación, si yo sumo estos dos vectores, miren, ¿qué me queda? ¿Qué dice? La primera componente es la suma de las dos primeras. Ah, Profe. entonces,
Sí, cuenten. Sería 3, 2, 2. Sería 3. Mírele, la siguiente, ¿qué dice? Es el producto de las dos componentes. 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? Sí. 1. 1. 1, ¿no es cierto? 1 por 1 es 1. La siguiente dice, la tercera componente por la tercera. En este caso, es 1 por 1. 1 por 1 es 1. Pero le está dividiendo para 6. Ah, esto es un 6. Esa es mi suma de estos dos vectores. Cambio es diferente. Profe, Sí, ¿tienen alguna pregunta? en la tercera parecía que era resta. Perdón. Resta. Ajá, estaba con una raya. Sí. Ah, en esta. Es un puntito. Se me ha ido ahí, perdón. Ya, es un puntito. Ya, es un producto. ¿Sí? Puede ser, verán. Yo también podría poner la resta. No hay problema. ¿Sí? Pero la cuestión es que es una operación diferente. No es la usual, ¿ven? Entonces yo no sabría el neutro. Es más, ni siquiera sabría si es espacio vectorial. Pues, ¿qué me obliga a calcular el neutro? Si yo ya no puedo decir que el neutro es el 0, 0, 0. No puedo, verán. No pueden decirme que el 0 de este, de aquí, es el de este. No, no hay cómo. Solo con la usual, verán. Solo con la usual. ¿Sí? ¿Qué nos obliga a calcular el neutro? ¿Sí? Pues, vean, yo, como ya vimos cómo calcular los neutros, sabemos que la operación que se hace. ¿Qué dice la definición? Sean dos vectores, elementos de mi conjunto, tal que si se suman me debe dar el mismo elemento. Debo demostrar por los dos lados, eso ya sabe. Pues yo a esta definición le reestructuro dependiendo del espacio en el que estoy. Entonces yo en el espacio en el que estoy es R3. Entonces sería sean un X sub 1, X sub 2, X sub 3, coma, un E sub 1, E sub 2, E sub 3. Elementos de R3. ¿Qué deben probar? Tal que al sumar estos dos elementos R3, me debe dar como resultado el mismo vector, o sea, X1, X2, X3. Sí. Sumo. ¿Cómo está definida la suma? Aquí es igual a X1, X2, X3, más E1, E2, E3. Aquí es igual. La primera dice, esta componente más esta, X1 más E1. La siguiente dice, es el producto de estas dos, X2 por E2. La siguiente dice, es el producto de estas tres, pero dividido para 6. X3 por E3 sobre 6. Pero como esto tiene que ser igual al mismo vector, igualdad de vectores. Es como decirles, yo tengo, a ver, quiero que el vector 1, 2, 3 sea igual al vector 1, 2K. Para que estos dos vectores que tienen tres componentes sean iguales, ¿cuánto le harían valer acá? ¿Cuánto sería? 3. 3, correcto, sería 3. Sí, entonces, igualdad de vectores es que las componentes sean iguales. Es la misma definición que en matrices. ¿Por qué? Las matrices son vectores. Entonces, los mismos conceptos que manejamos en matrices, vamos a manejar aquí. Al final son vectores. Sí. Entonces, ¿esto qué genera? Igualdades. Y el conjunto de igualdades será un sistema de ecuaciones. Pues miren, ustedes generan sistemas de ecuaciones. Pues digo, a ver, para que esto se cumpla, X1 más E1 debe ser X1. X2 por E2 tiene que ser X2. X3 por E3 sobre 6 tiene que ser X3. Son ecuaciones sencillas de resolver. Por ejemplo, aquí van ustedes. Para que se cumpla E1. ¿Cuánto le harían valer a E1 para que se cumpla esa igualdad? ¿Qué dice? 0. 0. 0, correcto. E1 debe ser 0. E2. ¿Cuánto debe ser E2? ¿Cuánto 1. le harían valer? E2 debe ser 1, correcto. ¿Y E3? ¿Cuánto le harían valer a E3? ¿Cuánto le harían 6. valer? 6, correcto. Le harían valer 6. Por tal motivo, su vector sería 0, 1, 6. Este es mi elemento neutro. Mire, ya no es el 0, 0, 0. Es este. Sí, este es el que al sumarle cualquier otro vector, por ejemplo, si le quiero sumar el 3, el 4, el 5, y le quiero sumar más este vector, yo sin usar la operación, le digo, no, pues me queda el mismo 3, 4, 5. Es que este es el neutro. La definición del neutro es que cuando yo sumo con cualquier otro vector, me queda el mismo.
Hagan la prueba. La definición dice, este más este, 3 más 0, 3. 4 más 1, ese era el producto, 4 por 1, 4. 5, en este era 5 por 6 dividido para 6. 5 por 6, 30, dividido para 6, 5. Me queda el mismo vector. Está funcionando este elemento como el cero vector. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, siempre que no tengan las usuales, tienen que calcular el neutro. ¿Sí? Pero si son las usuales, la que es componente con componente, no. O sea, directo yo digo, no, pues mi cero vector es este cero vector. Este. ¿Ya? Ese es el cero vector en Rn, con las usuales. Y por ejemplo, les digo, el cero vector de R2, ¿cuál será? El par ordenado 0, 0. El cero vector de R5, ¿cuál será? 0,0,0,0,0. Ese es mi cero vector de R5, con las usuales. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? Matrices. ¿Cuál es el cero vector de matrices con las operaciones usuales? El cero vector de matrices es el cero vector o la matriz nula. No es la matriz nula. Pero verán, la matriz nula de lo mismo orden. Cuidado. Muy común, digo, a ver, estoy trabajando con matrices de orden 3 por 1. Les pregunto, ¿cuál es el cero vector de las matrices 3 por 1 con las operaciones usuales? Y si ha pasado, ¿verdad? Me dicen, es esta matriz. No, pues esta es la matriz nula de 3 por 3. Sí, la matriz nula siempre es la matriz dependiendo de la matriz con la que estén trabajando. Entonces yo estoy trabajando con matrices de 3 por 1. Esta es mi matriz nula. Con las operaciones usuales. Sí. Si tengo las matrices, yo que sé, 3 por 2, ¿cuál es el cero vector de las matrices 3 por 2 con las operaciones usuales? Sería esta matriz de aquí. ¿Sí? Profe, entonces el elemento neutro de estas matrices sería, pero solo para la suma. Claro. Es que en ese caso el neutro del producto, ya vamos a ver cuál es. El neutro del producto es 1. Es el 1 en todos los casos. Sí, pero otra vez, con las operaciones usuales hay de producto en cambio. ¿Sí? Pero en la suma, el neutro de la suma, ahorita estamos hablando solo del neutro de la suma, es el 0. Es el 0 como tal. Pero es el 0 adaptado en cada espacio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces el neutro del producto en matriz sería la identidad. Correcto. Exactamente. El neutro. Pero verán, lo que pasa es que aquí no es el neutro como tal. ¿Por qué? Recuerde que la operación del producto define lo siguiente. O sea, ¿cuál es la definición del producto en matrices? La definición dice, existe un escalar que al multiplicarle por un vector del conjunto, el escalar por el vector me da el mismo vector. ¿Sí? Un escalar, no dice una matriz. ¿Sí? Entonces, en el caso de matrices, yo a una matriz yo que sé de 3 por 1, por ejemplo. ¿Por qué escalar le multiplicaría, señor Andrés, sí, a esta matriz para que me dé la misma? Si es la operación usual. Pero ¿por qué escalar le multiplicaría? Si el producto es componente con componente. ¿Cuál? Escalar. El 1. El 1 es mi neutro. Sí, es que hay que tener en cuenta el neutro del producto, ¿verdad? Pero es el producto no de matrices. Es el producto de un escalar por una matriz. Esa es la propiedad, escalar por una matriz. Ahora, el neutro del producto de matrices, ahí sí es la identidad. ¿Sí? Entonces, en este caso hablamos del neutro de dos casos diferentes. La identidad es el neutro del producto de matrices. El 1 es el neutro del producto de un escalar por una matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Pero igual, solo con las operaciones usuales. Si no son las usuales, puede ser alguien diferente. Sí, no necesariamente es el 1, podría ser el 2, el 1 medio, yo qué sé. Sí. ¿Qué otro? Espacio. Ya está matrices. Funciones.
¿Sean continuas o no? Si son las operaciones usuales, el neutro de la suma es el cero función. Es este. Sí, ese es mi cero. Ese es mi vector neutro. Sí, mi función neutra. ¿Ya? Es el cero vector. Es el cero función. Eso es lo que me está diciendo aquí. Es el cero función. Sí, pero solo si son las usuales. En los polinomios. Es el cero polinómico. ¿Sí? Por eso les di la primera parte. Es muy común. Dicen, tengo suma de polinomios. Son polinomios de grado 2. Sí, es más, a veces para ya acostumbrarnos, no siempre es X. Pongámosle que sea Z. ¿Ya? Les pregunto, las operaciones son las usuales. ¿Cuál es el elemento neutro? Como es un polinomio de grado 2, el elemento neutro será 0 más 0z más 0z cuadrado. Es que es el cero polinómico. Sí, ese es mi cero vector. Pero con las operaciones usuales de polinomio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Los inversos. Los inversos con las operaciones usuales, dado que el inverso también es único. Sí, los inversos con las operaciones usuales son los comunes y corrientes. Sí, los comunes y corrientes. ¿Ya? Pero otra vez, solo si son las usuales. Acuérdense de nuestro ejemplo, ¿se acuerdan? Estas no eran las operaciones usuales. Por eso el inverso nos dio este, ¿se acuerdan? Pero si son las usuales, es el inverso común y corriente. O sea, ¿a qué me refiero? En Rn, ¿sí? Si yo tengo el vector R3, por ejemplo, el vector 1, 2, 5, ¿cuál será el inverso de la suma de este vector R3? El inverso de la suma de este vector R3 es los inversos de cada componente. Ese es mi inverso. Sí, es el inverso común y corriente. ¿Por qué? Porque como la suma es usual, si ustedes a este vector le suman este vector, ¿qué les queda? El elemento neutro. Sí, es el usual, es el común. ¿Ya? En matrices, ¿cuál es el neutro? El neutro común y corriente. ¿Sí? O sea, si yo tengo esta matriz de 2 por 2, ¿cuál es el inverso de esta matriz? El inverso de esta matriz es el inverso de cada elemento de la matriz. ¿Por qué? Porque como son las operaciones usuales, si yo a esta matriz le sumo esta, ¿qué me queda? El neutro. Sí, son los inversos usuales. ¿Ya? Con las operaciones usuales. En el caso de funciones, igual. En el caso de funciones, es mi función como tal, la común y corriente. Sí. En el caso de polinomios, es el inverso de los coeficientes. ¿Sí? Pues, por ejemplo, tengo el polinomio de grado 2 tal. ¿Cuál será el inverso de este polinomio? El inverso de este polinomio es el inverso de cada componente. Sí. Pero otra vez, solo si son las usuales. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? El neutro del producto. El neutro del producto para todos los casos, cuando es la usual, es el elemento 1, es el escalar 1, en toditos los casos. En reales de orden n, en polinomios, en matrices, en funciones, es el 1. Sí, es el escalar 1, en toditas. Sí, pero otra vez, solo si es la usual. ¿Sí? Con esto, cuando ustedes tienen espacios vectoriales, ¿sí? O sea, ya saben que es un espacio vectorial. Sí, cumplen otras propiedades. Cumplen 7 más. Pero eso les digo, solo si es espacio vectorial. Si no es espacio vectorial, no cumplen. ¿Sí? No cumplen automáticamente, por ninguna razón, por ningún motivo. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas 7 propiedades? Bueno, son 6, pero bueno, la otra sí es bueno verla así. El escalar 0, no importa. ¿Vean? Estas propiedades se cumplen así sean las operaciones de suma o de producto no usual, ¿verán? Eso es lo interesante de esto. Por eso es lo que se trabaja con espacios vectoriales. ¿Sí? Porque sin importar la operación de suma que ustedes tengan, siempre se cumplen estas propiedades, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sí no necesito si es la usual, no es la usual, no. Se cumplen. Sí.
Entonces, ¿cuál es la primera propiedad? Que si ustedes multiplican el escalar 0, ese sí es del escalar 0, por cualquier vector de su espacio, siempre les va a quedar el 0 vector del espacio. Siempre, 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 siempre. Si no, no es espacio vectorial. Esta de aquí se suele usar bastante cuando ustedes quieren rápidamente ver si es espacio vectorial o no, para no estar demostrando las 8. Es muy común, ¿verdad? Es muy común que se use esto. O sea, ahí rapidito dicen, no es espacio vectorial. Sí, es sumamente rápido. ¿Ya? ¿Qué pasa? Piensen en nuestro ejemplo anterior, con la operación de suma no usual que nos daba, y de producto usual que nos daba. Si yo multiplico el escalar 0 por el real positivo 3, por ejemplo, sí, ¿cuánto nos da? De acuerdo a la definición que era el real positivo, el vector como tal, elevado al escalar. 3 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Pero el 1 era el neutro, ¿se acuerdan? En ese espacio. ¿Qué estoy viendo? Que al multiplicar el escalar 0 por el 3, me queda el 0 vector del espacio. Cumplo con la condición. Es que si no, no sería espacio vectorial. Sí. O sea, es el 0 vector como tal, vean. Cuidado, no es el 0, no es el 0, es el 0 vector. ¿Recuerdan que en nuestro espacio anterior el 1 era mi 0 vector? Sí. Con las usuales, es rapidito. Pues. Si ustedes multiplican el 0, yo que sé, por un R3, ¿cómo es? Este elemento por este, por este, por este. ¿Qué les va a quedar? 0, 0, 0. Pues este es el neutro. Pues. Entonces, con las operaciones usuales, también me queda el 0 vector. El 0 vector, ¿verdad? ¿Sí? Propiedad 2. Cualquier escalar que ustedes multipliquen, cualquiera. Si le multiplican por el 0 vector, les sigue quedando el 0 vector. No puede ser de otra forma. Si no les queda el 0 vector, no es espacio vector. Sí. Por ejemplo, en nuestro caso no atípico. Voy a multiplicarle al 100, al escalar 100, le multiplico por el vector, el 0 vector. El 0 vector en nuestro espacio atípico era el 1, ¿no? O sea, le voy a multiplicar por el real positivo 1. ¿Cómo estaba definido el producto de un escalar por un vector? El vector elevado al escalar. Pero 1 a cualquier potencia, ¿cuánto? 1. ¿Qué me dio? El neutro de ese espacio. Miren, cualquier escalar por el 0 vector me da el 0 vector. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Esto hace que se genere una proposición. ¿Cuál? Si un escalar y un vector me dan el 0 vector, esto solo puede pasar sí, solo sí. ¿Qué cosa? O el escalar es 0 o el vector es 0. No puede darles de otra manera. Solo tengo dos salidas. ¿Sí? Si un escalar por un vector me da el 0 vector, o el escalar es 0 o el vector es 0. Si por alguna razón al multiplicar el escalar por el vector les da el 0 vector, y estos no son ni el 0 ni el 0 vector, no es espacio vectorial. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Siguiente propiedad. Si ustedes multiplican el escalar menos 1 por cualquier vector, pero verán, solo si ya saben que es espacio vectorial. Si ustedes multiplican el escalar menos 1 por el vector, siempre les va a dar el inverso. Siempre. ¿Ya? Entonces, siempre que multipliquen el escalar menos 1 por el vector, les queda el inverso. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Piensen en nuestro caso no atípico. ¿Sí? Para que vean. Si multiplico el escalar menos 1 por el vector 3, el real positivo 3, ¿cómo está definido? El vector elevado al escalar. Pero esto es un tercio. Me quedó el inverso. Ese era el inverso de la suma. Sí, siempre. Entonces, siempre que multipliquen el escalar menos 1 por el vector, siempre les queda el inverso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente propiedad.
Verán, esa propiedad no quiere decir que hay ley de signos. Cuidado, no dice que hay ley de signos. Sí, porque es muy común aquí decir, a ver, menos por menos es más. Ah, me queda uno. No, esta propiedad no dice eso. ¿Verdad? Aquí no hay ley de signos. Cuidado, cuidado, vayan a pensar que hay ley de signos. No hay ley de signos aquí. Sí. ¿Qué dice? El inverso del inverso de un vector es el mismo vector. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? No me dice ley de signos, me dice el inverso del inverso de un vector en un espacio vectorial, pero es el mismo vector. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto? Pensemos en nuestro caso no atípico. ¿Cuál era el inverso de 3? El inverso de la suma de 3 era 1/3. ¿Por qué? Porque como la suma estaba definida, este elemento por este era 3 por 1/3, es decir, 1. Pero el 1 era mi neutro. ¿Sí? Es el inverso. ¿Ya? Pero ahora yo les pregunto al revés. Tengo el real positivo 1/3. ¿Cuál es el inverso del real positivo 1/3? El inverso del real positivo 1/3 es 3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1/3 por 3, me queda el 1, que es el cero vector de mi espacio. Sí. ¿Cómo se le representa al 1/3? El inverso de menos 3 es 1/3. ¿Sí? Pero ahora estoy preguntando, ¿cuál es el inverso de 1/3? Se supone que al 1/3 se le representaba como el inverso de 3. ¿Qué estoy viendo? Que el inverso del inverso de 3 es el mismo 3. Pues. Es el mismo vector. Eso es lo que me está diciendo. No hay ley de signos, cuidado, no hay ley de signos. ¿Sí? Lo que me dice es que el inverso del inverso es el mismo elemento. O sea, entre ambos son el inverso el uno del otro. Pues. Si el 1/3 es inverso de 3, el 3 es inverso de 1/3. ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente. Cuando ya es espacio vectorial, y eso es lo importante en esto, sí, por eso es lo que es muy importante que ustedes sepan sumar vectores. Se cumplen las mismas propiedades que tienen en ecuaciones, las mismas. La única que no se cumple, algo que muy parecido vimos en matrices, es la división. No hay división de vectores. Cuidado, no hay. Pero las otras propiedades sí tienen. ¿Cuáles? Ejemplos, yo tengo una suma de vectores. ¿Sí? Tengo x más y es igual a z. Y yo podría a esta ecuación sumarle el mismo vector a ambos lados y se mantiene la igualdad. No pasa nada. No pasa nada. Sí, no pasa absolutamente nada. Entonces, esto me da la ventaja de que yo, entre comillas, pueda despejar un vector. Por ejemplo, yo digo, quiero saber cuánto vale x, el vector x. Ah, x va a ser z más el inverso aditivo de y, más el inverso de la suma de y. Mire, sí. Siguiente propiedad, el escalar. Si yo tengo una igualdad de vectores, pueden multiplicarle a ambos lados por el mismo escalar. No hay ningún problema. Sí, o sea, yo tengo x más y es igual a z. Yo tranquilamente podría a esto multiplicarle por el escalar 2, a esto por el escalar 2. No pasa nada. Se mantiene la igualdad. ¿Sí? Esto me da la ventaja de que si yo tengo un escalar en una suma de vectores, puedo despejarle. Yo les podría decir, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale el vector x? Vale z más el inverso de la suma de y todo esto por el escalar 1/2. Eso es x. Sí se puede hacer. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Esa es la ventaja de trabajar con espacios vectoriales. ¿Sí? Ejemplos. Dado el conjunto E, considera esta suma. Mire, la suma usual. Me dice que la suma es la usual. Me dice, ¿cuál es el neutro? ¿Ya? ¿Cuál es el neutro? Entonces, ¿qué decía la definición del neutro? Sea un X, un E, elementos de mi conjunto, tal que X más E sea igual a X. Sí, esa era la definición. Como son R2, le adapto, simplemente sería, sean un X sub 1, X sub 2,
un E sub 1, E sub 2, elementos de mi conjunto E, tal que cosa, tal que x1 más x2, perdón, x2 más E sub 1, E sub 2, sea igual a x sub 1, x sub 2. ¿Sí? Me sale mi cero vector. ¿Ya? Pero verán, de lo que vimos, esa es la operación usual de R2. ¿Sí? ¿Ya pueden saber quién es el cero vector o no? ¿Qué dice el señor Marlon Alexis Nicolalte? ¿Ya pueden saber quién es el cero vector? ¿O no? ¿O tenemos que calcularlo? Sí, ¿qué puedo decir? Creo que ya puede. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que es la usual. ¿Cuál es? ¿Cuál Sí, es el cero vector que sería ustedes ya uno. piensan? ¿Cuál? 1. Uno. El cero vector. Pero si es un R2, pues. Sí, sí. No. Cero vector. ¿Cuál es el cero vector? Recién acabamos de ver hace un ratito. El 0. El cero. ¿Pero cuál es el cero? El par ordenado cero. Porque no se olviden que es un R2. Pues vean, cuando son las operaciones usuales, ¿sí? Cuando son las operaciones usuales, el cero vector ya es conocido. Es el 0,0. Verán que es un Rn. Entonces el cero vector debería ser este. Ahora, ¿por qué no existe? Porque aquí en este ejemplo me dice, no existe el elemento. ¿Cuál es la razón? Es la hipótesis. Se supone que los dos vectores que yo uso deben ser elementos del conjunto E. El conjunto E, miren, me dice, tiene la característica y la condición. ¿Cuál es la condición de este conjunto? Que las componentes de los R2 sean solo positivas. Entonces, este cero vector que yo sé que debe ser este por la operación que me da, ¿cumple, pertenece a E o no pertenece a E? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cero es mayor que cero? ¿No? No. Por tal motivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un elemento no cumple con una condición? No pertenece al conjunto. Estoy contradiciendo mi hipótesis. No pertenece. No existe el neutro. Este conjunto con esta condición no puede ser espacio vectorial, porque no tiene neutro. Entonces, miren, cuando tienen las operaciones usuales, el neutro es ese, es el 0, 0, o sea, de ley tiene que ser el 0. Pero este elemento debe pertenecer al conjunto. ¿Sí? Que si no, no existiría en el conjunto. No sería parte del conjunto. No hay neutro, a pesar de que sí lo pueden calcular. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Siguiente. Es muy común que ustedes trabajen con espacios que tienen un solo vector, o sea, conjuntos unitarios, o conjuntos de más de dos vectores, como les decía en el caso del 1 y el 0. Es muy común. Sí, pues es muy común que se trabaje con esos conjuntos. ¿Ya? En este caso me dice, tengo el conjunto unitario del 1. O sea, el único elemento que puede estar ahí es el 1. Nadie más puede estar ahí. Sí, esto, verán, esto puede representarse de alguna forma, yo que sé, como una entrada de una aceptación, por ejemplo. Sí, así se le puede representar. Entonces es muy común, eso les digo, es muy común que trabajen con un conjunto de un solo elemento. ¿Ya? Entonces, las operaciones dependerá de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, yo tengo este conjunto de un solo elemento. La operación suma se define con, este elemento al sumarle me da el mismo elemento. Si yo, cualquier escalar, le multiplico por el elemento 1, el vector 1, me sigue dando 1. Estas son las definiciones de suma y producto. ¿Qué me da? ¿Ya? Entonces dice, ¿será un espacio vectorial o no? ¿Qué tenemos que hacer? Probar las 8 propiedades. Sí, tienen que probar las 8 propiedades. Voy a probar una, por el tiempo. Por el tiempo que tenemos muy cortito, no hay cómo hacer todo, ¿ya? Pero hagamos una distributiva, para que se den cuenta, para que igual se acuerden. ¿Qué dice una distributiva? Hagamos la distributiva, ¿cuál es complicada? La 2. Sea un escalar alfa y un escalar beta, elementos de los reales. Y un vector que pertenece a su conjunto. Pero si su conjunto es un unitario, es un conjunto unitario del solo el elemento 1, ¿qué vector cogerían para hacer la demostración? A ver, ¿cuál cogería? ¿Qué dice señorita Melanie Flores? ¿Cuál cogería usted? ¿Qué elemento cogería para hacer esta demostración de la distributiva?
Si mi conjunto es el unitario del 1, ¿cuál cogeríamos? No, Melanie Enríquez, ¿cuál cogería? No escucho nada. Nelson Casa, ¿cuál cogería? ¿Qué elemento cogería para hacer esta demostración? Poco. Ricky Gualichico, ¿cuál cogería? Poco. Tatiana, Tamara Benavides, ¿cuál cogería? ¿Qué elemento cogería para hacer esta demostración? Poco. Tatiana Hualpa, ¿cuál cogería? ¿Qué elemento cogería? ¿Puede repetirme la pregunta en que no entendí bien? Ejemplo, me dice que tengo el conjunto llamado el conjunto E, donde aquí solo está el 1. Yo para hacer la demostración de la distributiva necesito dos escalares y un vector que pertenezca a mi conjunto. ¿Cuál elemento cogería para hacer la demostración? El 1 mismo. Eso es todo. Es que no puede coger a nadie más, no ve que solo hay el 1. No hay nadie más que el 1. ¿A quién más van a poderle tomar ahí? Si se supone que la hipótesis, la definición, dice que solo puedo tomar elementos del conjunto. Si mi conjunto solo es el 1, no puedo tomar a nadie más que el 1. Sí. Con eso, ¿qué dice la hipótesis? ¿Qué dice la tesis, perdón? Si esto es verdad, debo probar que alfa más beta por el vector 1 tiene que ser igual a alfa por el vector 1 más beta por el vector 1. Eso debo probar. Recuerden que como estamos aprendiendo en las distributivas, pueden abrir por ambos lados. Pero verán, no así, no de esta manera, no es bueno. Entonces, ¿cómo sería? Parte 1. Voy a ver cuánto vale alfa más beta por 1. Alfa más beta es un escalar. Es como que tuvieran gamma. O sea, el escalar gamma por 1. ¿Cómo está definido en este espacio el escalar por un vector? Esto es 1. Ya, no puedo simplificarle más. Voy al otro lado. ¿Cuánto vale alfa por 1 más beta por 1? ¿Sí? Un escalar por el vector 1, ¿cómo está definido? Como 1. El escalar beta por el vector 1, ¿cómo está definido? Como 1. Pero la suma, ¿cómo está definido el elemento 1 más el elemento 1? 1. Por ambos lados, ¿llegué a lo mismo? Sí, por la propiedad transitiva de la igualdad se tiene que alfa más beta por 1 es igual a alfa por 1 más beta por 1. Se cumple. Se cumple la distributiva 2. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, de lo que hemos visto, yo les decía que está implícito aquí las clausurativas de la suma, ¿sí? Las clausurativas del producto, porque si no, no puede ser espacio vectorial, ¿sí? Sino que está implícito ahí. El momento que definimos suma, el momento que definimos producto, está ahí. Sí, por eso, en la clase anterior, ¿se acuerdan? Nosotros vimos y dijimos, miren, aquí está el ejemplo. Cuando definimos la operación suma, ¿qué decimos? Un vector del espacio con otro vector del espacio. ¿Qué me da? Un vector del espacio. Aquí, en la propia definición de suma, está la propiedad clausurativa de la suma. Cuando definimos el producto, un escalar por un vector, ¿qué me queda? Un vector de la misma característica. Esa es la propiedad, la clausura de la suma. Por eso cuando se define esto ya está implícito. Sí, o sea, eso tienen que tener claro. ¿Ya? Cuando ustedes hacen la suma de vectores, de ley tiene que darse la clausura y de ley tiene que darse la clausura del producto. No puede ser de otra forma. Si no, ya no puede ser espacio vectorial. O sea, eso se descarta automáticamente. Sí. Por tal razón, ¿qué pasa?
Miren, nosotros hemos visto estos espacios vectoriales grandotes. Son los más grandes que pueden existir. Sí. O sea, son unos conjuntos inmensos, inmensos, inmensos. ¿Sí? Por ejemplo, todo esto, yo qué sé, serían mis reales de orden 3, por ejemplo. Aquí está un montón de vectores. Todos los vectores que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? El problema es que nosotros no trabajamos con todos esos vectores, pues. Sería ilógico. ¿Sí? No podría ser eso. ¿Ya? Demasiado. Sí. Pues, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se hace es trabajar de pedacito en pedacito. Por ejemplo, inicio trabajando, se van a hacer un análisis de datos de la ciudad de Quito. Entonces empiezan con Quito. Luego dicen, no, voy a extenderme hasta Cuenca. Se van a Cuenca. Y así van armando su espacio. Sí. Entonces ustedes empiezan de pedacito en pedacito. O sea, de todo el conjunto, ustedes toman un pequeño pedacito. Sí, de todo el conjunto, de todo el espacio, toman un pequeño conjunto. O sea, un subconjunto. Por eso vimos un subconjunto. ¿Ya? Entonces, digamos, yo tomé el conjunto W. Como es parte de R3, estoy tomando un subconjunto de R3. Un pedacito de R3. Para poder trabajar. ¿Ya? ¿Cuál es el inconveniente? Suele pasar que como son muchos datos, muchos elementos, cuando ustedes toman el conjunto con el que quieren trabajar, no es posible. Hay algún dato por ahí que está mal, no me va a poder permitir interpretar bien las cosas, no voy a poder diseñar bien, sí, no voy a poder garantizar que verifique, ¿no es cierto? Yo sé que sí, esta persona es buena para venderle un seguro, por ejemplo. Sí, en el momento que introduzco un dato de edad, de salud, que le rastree qué le gusta ver en redes sociales, qué no le gusta ver. Sí, tal vez yo tomé unos datos erróneos y no me va a dar correctamente. Sí, no me va a decir, no, esta persona no es buena para el seguro, o sí es buena para el seguro. No me va a hacer eso. ¿Por qué? Cuando ustedes toman un conjunto de un montón de datos, tienen que asegurarse, ¿sí?, que el conjunto que están tomando, sí, cumpla con ciertas condiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a trabajar con un pedacito que a la final va a seguir siendo un espacio vectorial. Sí, es por eso que entra una definición que dice subespacios vectoriales. ¿Sí? ¿Qué es un subespacio vectorial? Es un espacio vectorial más pequeñito, contenido en un espacio vectorial más grande. O sea, en este pequeño conjunto que yo tomo, cumplo todas las condiciones. Tengo neutro, tengo inverso, tengo neutro del producto, distributivas, asociativas, todo tiene. ¿Sí? Como es un espacio más pequeñito, algo más pequeño, de algo que ustedes ya probaron que era espacio vectorial, o sea, ya lo grande ya es espacio vectorial, es más fácil demostrar que es subespacio. O sea, es más fácil darse cuenta si es un subespacio vectorial o no. O sea, aquí, cuando ustedes quieran probar que algo es subespacio vectorial, ya no es necesario que prueben 8 cosas. ¿Ya? Solo tienen que probar 3. Bueno, y en realidad son 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que deben probar? Como sí o sí debe cumplirse la clausura de la suma y el producto, está implícito eso. Si no se cumple, ya no es. Esa es la una condición. Deben garantizar que se cumpla la clausura de la suma. 2. En el producto, deben garantizar que se cumpla la clausura del producto. 3. Deben garantizar que su conjunto sea un conjunto no vacío. Si ustedes garantizan esas 3 cosas, que su conjunto sea un conjunto no vacío, que se cumpla la clausura de la suma, que se cumpla la clausura del producto, ya vamos a ver por qué está de esta manera la clausura de la suma y el producto, ¿ya? Es un subespacio vectorial. Y por ende, es un espacio vectorial. Yo los vectores que estén dentro de este conjunto, les puedo sumar, les puedo multiplicar, les puedo distribuir, puedo hacer lo que quiera con esos vectores. ¿Sí? Pero solo si es subespacio vectorial. Son 3 cosas que deben probar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué antes no se tenía que probar que su espacio era un conjunto no vacío? Antes, cuando ustedes están trabajando con el todo, no es necesario, porque como es un conjunto muy, muy grande,
es muy obvio que por lo menos exista algún elemento. O sea, están trabajando con un conjunto no vacío. Pero cuando ustedes le cercenan al conjunto, ¿sí? O sea, seleccionan una parte, ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces alguien dirá, pero ¿cómo no va a ser fácil darnos cuenta que no hay un elemento ahí? Pues, ¿cómo voy a darme cuenta que no está vacío? No es tan fácil, no es tan fácil. Porque recuerden que con los conjuntos con los que ustedes trabajan con condiciones. ¿Sí? No es que en la naturaleza están los elementos ahí flotando y dicen, miren, yo quiero ser parte de tu conjunto. No. Ustedes encuentran el conjunto con las condiciones. Así lo encuentran. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En el mismo ejemplo que les decía hace un momento, miren. Como el conjunto es la característica y las restricciones, yo les podría decir, tengo el conjunto de los estudiantes de álgebra del GR10. Esa es la característica. La condición, que tienen foto de perfil. Los que me aparecen aquí de foto de perfil. Ese es mi conjunto. Yo puedo saber quiénes son los elementos. Entonces, por ejemplo, Melanie, Alexander, José Luis, Andrés, Tatiana, Alejandro, Alison y Mateo pertenecen al conjunto. ¿Quién no pertenece? Andrés. No tiene foto de perfil. No pertenece. No está cumpliendo con mi condición. Sí. Mire, cambio la condición. Y ahora digo, los estudiantes de álgebra lineal del GR10 que tienen foto de perfil. Ay, perdón, José Luis tampoco tiene foto. Bueno, tiene una imagen. Podría pasar como condición. Pensemos que cumple. Los estudiantes del GR10 que tienen fotos de perfil que me aparecen ahorita y tienen un celular en la mano. En ese caso, ¿qué pasa? Mi conjunto se reduce a dos elementos. A Alexander y a Mateo. Son los dos que tienen un celular en la mano. ¿Sí? Cambio mi condición. Los estudiantes de álgebra lineal que tienen foto de perfil, que tienen un celular en la mano, sí, y usan lentes. Me quedo solo con Alexander Javier. Ya solo tengo un elemento. ¿Ya? Y así aumento condiciones. Depende de lo que yo quiera hacer. Y pongo una condición más y digo, que tienen foto de perfil, usan lentes, tienen un celular en la mano. Pero veo ahí, no son hinchas de la liga. Ya no cumple. Mi conjunto es vacío. Sí, parecería que hay alguien, pero no hay nadie. ¿Ya? Entonces suele pasar. Ustedes están tan en esa parte que dicen, a ver, voy a poner la restricción para que funcione mi programa. Quiero que no tenga, que cuando vean las historias les salga que las historias más vistas de familias. Cuando voy, quiero que él haya dado clic en visitar muchos viajes, muchas ciudades y tal cosa, yo qué sé. Sí, o sea, ustedes van poniendo tantas restricciones que al final se quedan sin nadie. No analizan nada. Están trabajando con un conjunto vacío. Sí, entonces es difícil. Sí es difícil, ¿verdad? En realidad sí es difícil verificar si un conjunto es vacío o no. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil como decir, no, es que yo veo y no hay ningún elemento. No, no, no es así. Sí. Eso por una parte. Dos, ¿qué dice la clausura de la suma? ¿Por qué le pone de esta manera? Porque miren, pensemos en un conjunto. Pensemos en este conjunto de R2, donde les digo que X sea igual a 1. ¿Ya? Yo tengo este conjunto, es un conjunto. ¿Sí? Miren, si se dan cuenta que como no están todos los R2, solo sería un subconjunto de R2, o sea, es una partecita. Sí, está contenido en R2, pero no son todos. Por ejemplo, si yo quisiera el vector 2, 4, este es un vector de R2. Pero la pregunta es, ¿este vector es un vector del conjunto? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es un vector del conjunto W o no es un vector del conjunto W el vector 2, 4? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dice? Vamos para arriba. ¿Qué dice? Ah, no, ya fui para arriba, por el medio. ¿Qué dice señor Ángel? Ángel Vladimir Cabezas. ¿Será el vector 2, 4 un elemento de W? ¿Qué dice? ¿Qué dice señor Anthony Alexander? ¿Será un elemento de W? No, no. No, pues no es un elemento no cumple la condición. La condición dice que siempre la primera componente debe ser 1. No cumple. Es un R2, sí, pero no cumple W, no pertenece a W. Por eso no está
más que contenido en R2, es un pedacito, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la clausura de la suma? ¿Por qué está de esa manera? ¿Qué quedamos que era la clausura de la suma? Si yo sumo dos elementos de la misma especie, tiene que darme un elemento de la misma especie. Sí, si no, no se cumple la clausura. ¿Por qué está vista de esta forma? Porque se ve como pertenencia. ¿Ya? Pensemos, yo digo en este caso. Yo quiero ver que se cumpla la clausura de la suma. O sea, quiero dos vectores que cumplan la misma característica. Y al sumarles, me dé su misma característica. En este ejemplo, miren, yo veo, digo, a ver, un vector que puede pertenecer a W, tranquilamente puede ser este. Este es un elemento de W, miren. Sí. Otro elemento de W puede ser, por ejemplo, que es este. Ambos son elementos de W, cumplen la condición de W, pertenecen a W. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le sumo? Como no me dice nada, debe ser la suma usual. ¿Cómo sumo R2? Componente con componente. ¿Qué les queda? 2, 10. Sumé dos elementos de la misma característica, o sea, dos elementos de W. La pregunta es, ¿me sigue dando un elemento de W? No, profe. No, no cumple. No cumple la clausura. Por eso la clausura se ve como pertenencia. Sí, porque darnos cuenta que tiene la misma característica, si la misma forma, es una sandía, por ejemplo. ¿Cómo? Con pertenencia. Tienen que ver si pertenece al conjunto la suma. Si la suma no cumple, no hay clausura. No puede ser subespacio vectorial. Y por ende, no es espacio vectorial. W no puede formar un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? ¿Por qué a la clausura del producto también le ve de esta forma? Es lo mismo. ¿Qué dice la clausura del producto? Si yo multiplico un escalar cualquiera por el vector, tiene que darme un vector de la misma característica. Si no, no es clausura, no se cumple la clausura del producto. ¿Ya? Entonces, miren, yo cojo un elemento de la misma característica, por ejemplo, el 1, 10. Este es un elemento de W, tiene la misma característica. Es una sandía, por ejemplo. Pero el momento que yo le multiplico por cualquier escalar, el 2 nomás. ¿Ya? Como no me dice nada, debe ser la operación usual. Me quedaría 220. Ya no es un vector de W, ya no es una sandía. No cumple la clausura del producto. No es subespacio vectorial. Sí, por eso a la clausura de la suma y a la clausura del producto les ve de esta forma, como pertenencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Cuando ustedes ven en prepo, ven la clausura de la suma y el producto. Sí, hay una forma de probar que la clausura del producto y la suma se cumplen. Sí, es una que les abarca las dos automáticamente. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama la propiedad que como que sustituye a probar que se cumple la clausura de la suma y el producto? ¿Se acuerdan? Sí les dice. ¿Cómo se llama? Justo cuando ven clausura de suma y clausura de producto. Hay una propiedad que es muy importante para nosotros. Y eso sustituiría. O sea, en lugar de probar las dos, solo pruebo una y ya sé si es subespacio vectorial o no. ¿Cuál? ¿Cuál creen? A ver, hagámosle interesante. Hagámosle por... Si está la señorita Melanino. Hagámosle por 5 rayitas. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No. Hasta las 17:38. Hagámosle por 8 rayitas. ¿Cómo se llama? ¿Puede volver a repetir, Inge, por favor? ¿Cómo se llama la propiedad que suple a la clausura de la suma y a la clausura del producto? No, hagámosle por 9 rayitas. Solo hasta las 17:38. Vean, van a perder 9 rayitas. 10 rayitas. La propiedad conmutativa. No, no. Perdón. No se llama así. Hay una manita. Dígame, señorita Allison, cuénteme. ¿Cómo se llama?
La identidad, dije. No, tampoco. Tampoco. Casi. La asociativa. No, tampoco, señor Cristian. Vean, acaban de perder 10 rayitas. Son 17:38. Dígame, señor, el último. ¿Quién levantó la manito? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Señorita Tamara, cuénteme. Transitiva. No. La transitiva es un principio como tal. No, tampoco. Ya, señor Andrés, ya el último. Ya, se acaba el último. Sí, ¿Cómo se llama? creo que es ¿cómo, no, ¿cómo se llama? La del elemento neutro, puede ser. No, No, tampoco. ya. Tampoco. Ya, acaban de perder 10 rayitas. ¿Cómo se llama? Es la de la linealidad. Sí. Cuando ustedes garantizan linealidad, se cumple la clausura de la suma del producto. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo logro ver que existe un escalar, ¿ya? Y logro ver que existen dos vectores de mi conjunto, no les llamemos de E, usemos para espacios vectoriales, W usemos para subespacio. Sí, si yo logro ver que existe un escalar y dos vectores, ¿sí? Que pertenecen a mi conjunto, si yo logro darme cuenta que al multiplicar el escalar por cualquiera de los dos, ¿sí? Y le sumo el otro, si esto pertenece a mi conjunto, se garantiza la clausura de la suma y el producto, automáticamente. Ya no tienen que demostrar dos cosas por separado, solo una. Sí, entonces están probando linealidad, es un subespacio vectorial. Sí, es por eso que en esta observación les pone de esta forma. Ya, basta con demostrar eso y ya es subespacio. Eso suple a estas dos de aquí. Eso suple a estas dos de aquí. Sí, pero verán, esta linealidad, hay un problema, solo tiene un problema, ¿ya? Sobre todo cuando estamos empezando a aprender. No es bueno que usen esta propiedad combinada cuando estén trabajando con determinantes, sobre todo suma de determinantes, ¿ya? Genera un problema. A veces sale que sí es subespacio vectorial, a pesar de que no lo es. Sí, es un problema medio raro el que sale por allá. Entonces, ahí no se recomienda que usen esa propiedad, sí, esa forma. ¿Cuándo más? Cuando están trabajando con adjunta, cuando están trabajando con valor absoluto, cuando están trabajando con potencias, relaciones de orden. No es bueno que usen la combinada, sí. O sea, esta propiedad queda prohibida, al menos hasta saberla utilizar bien, cuando estén usando suma de determinantes, cuando estén usando valor absoluto, cuando estén usando adjunta en la condición, cuando estén usando potencias, cuando estén usando relaciones mayor menor que. ¿Sí? No es bueno que usen eso. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacerla por separado. O sea, producto, clausura de la suma, clausura del producto. ¿Sí? Entonces, con esa antesala, hagamos un ejemplo antes de ver esta clasificación. Miren, yo tengo este conjunto W, pongámosle ejemplo de subespacio vectorial. Ya. Perdón, denme solo un ratito ya, mil disculpas.
Y, perdón, mil disculpas, ¿ya? Ahora, tengo este conjunto, ¿sí? Ven, este conjunto tiene una condición, o sea, es un R2, pero tiene una condición. Entonces, eso me dice a mí, no soy todo el espacio vectorial, o sea, soy un pedacito nomás. O sea, aquí estaría todo R2 y aquí está mi conjunto W. ¿Por qué? Porque como yo debo cumplir esta condición, por ejemplo, el vector 2, 2, este vector 2, 2 está aquí nomás. El vector 2, 2 está aquí. No puede entrar en W, no cumple. Sí, no cumple el vector 2, 2, la condición para entrar en W. ¿Ya? Porque dice que para entrar en W debo cumplir que la segunda componente debe ser 2 veces la primera. Yo no cumplo, el 2, 2 no cumple esa condición. No puede entrar en W. Pero sí es un R2. Entonces, si ven, este conjunto W es un pedacito de R2. ¿Ya? Me pregunta, ¿será este pedacito, le podré considerar a este pedacito de R2 como un subespacio vectorial? No lo sé. Debemos ver, ¿no es cierto?, si perdón, le dijo que entonces, ¿será subespacio vectorial? No lo sé hasta que calculemos, hasta que verifiquemos que se cumple la clausura de la suma, la clausura del producto, y que el conjunto sea un conjunto no vacío. Sí, no puedo seguir. Ya no sabría. No sabría si cogí un buen conjunto o no cogí un buen conjunto. ¿Ya? Verán, como les mencioné hace un momento, probar que un conjunto no es vacío es complicado. Es súper, súper complicado. ¿Ya? Por ahora, si me falta algunas cosas ver con ustedes, pero por ahora, me van a creer, ¿sí? Van a creer en mí, van a decir, sí, cuando un conjunto es no vacío, ¿sí? Es que me faltan algunas cosas para explicarles por qué. Cuando un conjunto no es vacío, ¿sí? La forma de demostrar que sí hay alguien ahí es probar que el cero vector está ahí. ¿Sí? Ahí sí ustedes pueden probar si su conjunto es vacío o no. ¿Ya? Entonces, cuando un conjunto es vacío o no, esto implica que ustedes prueben que el cero vector del espacio pertenece al conjunto. ¿Sí? Entonces, si esto es mi demostración, ¿ya? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pruebo que el cero vector pertenece a W? Por eso vimos pertenencia. ¿Ven? Aquí se usa bastante la pertenencia. Probar que el cero vector pertenece a W es hacer que el cero vector cumpla con la condición del conjunto. Si no cumple con la condición del conjunto, no pertenece a W, ya no puede ser subespacio vectorial. ¿Sí? Cuidado. Es muy común que a veces se olviden de probar esto. ¿Sí? Y se emocionan y prueban la clausura de la suma, la clausura del producto. Y estaban trabajando con un conjunto vacío. No era subespacio vectorial. Entonces siempre es muy importante que prueben si está o hay alguien ahí o no. ¿Cómo? Con el cero vector. Sí, entonces es sencillo. Es sencillo en realidad esta parte. Mire, yo para probar que el conjunto es un conjunto no vacío, lo primero que haría es por demostrar que el cero vector. ¿Cuál es el cero vector de R2? En este conjunto, como no me dice nada, deben ser las operaciones usuales. ¿Cuál es el cero vector con las operaciones usuales en R2? El par ordenado 0, 0. Pues debo probar si este vector pertenece a W. Sí. Vamos, ¿cómo demostrar? Entonces yo digo, ¿cómo? Esta componente 2, 0, es igual a 2 veces esta componente de acá, que es 0, que concluye. Por lo tanto, el cero vector de R2 pertenece a W. Sí, el cero vector pertenece a W. ¿Ya? Ya está, eso es todo. O sea, tienen que ver si el cero cumple con la condición del conjunto, nada más. Si no cumple con la condición del conjunto, se acabó, no es subespacio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo pruebo las otras? Verán, como aquí no hay determinante, ni adjunta, ni nada, uso la combinada. ¿Qué dice la propiedad combinada?
La propiedad combinada dice, sean un escalar elemento de los reales y dos vectores de mi conjunto W. Tienen que ser dos vectores del conjunto W, el que están probando que es subespacio vectorial. Entonces, tomo un X sub 1, X sub 2, un Y sub 1, Y sub 2, elementos de W. Si ustedes solo me dicen así, no son elementos de W. ¿Por qué? Recuerden que para pertenecer a un conjunto debo cumplir con la condición. Por eso, en ese caso yo debo afirmar donde X2 es 2 veces X1 y Y2 es 2 veces Y1. Porque si no, no serían elementos de W, pues. Se supone que el conjunto tiene como condición que la segunda componente sea 2 veces la primera. ¿Ya? Por eso, suele ser también que a veces, en lugar de escribirle afuera, le suelen escribir dentro del elemento. También es válido. Sí, o sea, yo diría, a ver, quiero eso, entonces sería X1 y aquí debe ser 2X1. Aquí Y1, aquí debe ser 2Y1. Ahí son elementos de W. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué debo hacer? Debo probar que tiene linealidad. ¿Cómo? Si yo multiplico, o sea, debo probar tal que si yo multiplico el escalar por este vector y le sumo el otro vector, debe esto también pertenecer a W. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué es lo complicado aquí? Lo complicado aquí es darse cuenta qué es lo que en realidad quieren demostrar, ¿verdad? Sí, o sea, me dice que si yo sumo esos dos vectores pertenece a W, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué significará que pertenezca a W? Que cumpla con la condición. ¿Pero quién debe cumplir con la condición? Es por eso que cuando ustedes están demostrando esto, tienen que de ley saber quién es el verdadero vector. Es que de esta forma yo no sé quién es el verdadero vector. Yo no sé de quién quiero saber que pertenece a W. Entonces lo que se suele hacer aquí es decir, ¿cómo? Alfa X sub 1, 2X sub 2, X sub 1 más Y sub 1, 2Y sub 1, ¿es igual? ¿A qué es igual? Como se supone que estos son R2, este es un escalar, y no me dice nada, debe ser el producto usual y la suma usual. Entonces, ¿cómo sumo R2 y cómo multiplico un escalar por R2? Componente con componente. Eso haría que esto me quede alfa X1 más Y1, coma. El otro sería 2 alfa X1 más 2Y1. Ese es mi vector R2, ¿verdad? Si ven, ahí le puedo ver bien. Miren. O sea, todo esto que está aquí sigue siendo un vector R2. Este vector R2 es el que yo quiero que pertenezca a W. ¿Ya? Entonces ahí ustedes dicen, pero ¿y cuál era la condición de W? La condición de W es que esta componente sea el doble de esta. Pues miren, ahí recién digo, ya sé qué quiero demostrar. O sea, ya sé en realidad qué es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que esta componente, 2 alfa x sub 1 más 2y sub 1, es igual a 2 veces esta componente. Eso es lo que quiero probar. ¿Sí? Entonces, como ya sé lo que quiero probar, ahora sí digo, parto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, parto de izquierda a derecha. 2 alfa x1 más 2y1. Como estos son escalares, yo puedo sacar factor común el 2 y me quedaría alfa x sub 1 más y sub 1. Factor común. ¿Me quedó lo mismo? Sí, sí se cumple. Por tal motivo, el escalar alfa por el vector x1, 2 veces x1, más y1, 2 veces y1, pertenece al conjunto W. Como se cumple esta propiedad, yo podría decir que por 1 y 2, el conjunto W es un subespacio vectorial de R2, de todo el espacio grandote. Sí es un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues miren, eso es lo que hacen esta de aquí, ¿no? Sino que le prueba por separado. ¿Dónde estaba? Aquí. Prueba la clausura de la suma, ve que pertenece. Prueba la clausura del producto, ve que pertenece.
como se cumple esto y sabe que el conjunto es un conjunto no vacío, es un subespacio vectorial. Sí, así se prueba, no es complicado. Solo les digo, no es complicado. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, de esta parte? Con esto entra una clasificación. Verán, es una clasificación muy sencilla. Cuando ustedes trabajan con subespacios vectoriales, es muy común que escuchen subespacio vectorial trivial. Como ustedes vieron, es muy común trabajar con conjuntos unitarios. ¿Ya? Entonces, un conjunto muy trivial es el conjunto unitario del cero vector, de cualquier espacio el que sea. Sí, yo que sé, de reales de orden 3, de polinomios, de matrices, yo que sé. Sí. Entonces, cuando ustedes tienen el conjunto del cero vector, este siempre es un subespacio vectorial del espacio. Siempre. O sea, si aquí está todo mi espacio y solo le tomo al cero vector como tal, sí, perdón, aquí llamémosle espacio. Si yo tomo al cero vector, solo al cero vector, ya es un subespacio vectorial. ¿Sí? Y se le conoce como el subespacio vectorial trivial. ¿Por qué? Es que es muy obvio, ¿sí? Es demasiado. ¿Sí? Se supone que para probar que un conjunto no es vacío, pruebo que el cero vector está ahí. Pero si es del conjunto del cero vector, ya está ahí, pues. Ya no es vacío. Sí. 2. ¿Cómo pruebo la clausura de la suma y del producto? Si yo sumo, me debe dar el cero vector, porque mi conjunto es solo el cero vector. Pero como mi elemento solo es del cero vector, el cero vector más el cero vector, ¿qué me queda? El cero vector, cumplo con la condición. El escalar por el vector, ¿qué me da? El cero vector, también cumplo con la condición. Se cumple la clausura de la suma y del producto. Es un subespacio trivial. Es muy obvio que el cero vector sea un subespacio. ¿Sí? 2. Los subespacios vectoriales en sí mismos. ¿Qué les llamamos subespacios vectoriales en sí mismos? Si ustedes vuelven aquí, se supone que en las propias definiciones de suma y producto está que se cumple la clausura de la suma y el producto. Sí, está implícito. ¿Ya? Y como son espacios grandotes, por lo menos siempre se garantiza que hay algún elemento. Son conjuntos no vacíos. Son subespacios vectoriales. O sea, los propios espacios vectoriales se consideran subespacios vectoriales. Sí, a ellos se les llama subespacios vectoriales en sí mismos. Entonces, cuando ustedes escuchen, tengo un subespacio vectorial en sí mismo, me está diciendo, me está hablando de todo el espacio vectorial, del espacio grandote. Sí, porque a la final, acuérdense, ¿qué es un subespacio vectorial? Es un espacio vectorial más chiquito, eso es. Pero a la final, ¿qué sigue siendo? Espacio vectorial. Sí, entonces por ende los espacios vectoriales también son subespacios vectoriales. ¿Ya? Y los subespacios vectoriales llamados propios. Los espacios vectoriales propios, cuando ustedes escuchen, tengo un espacio vectorial, ¿dónde estaba? Tengo un espacio vectorial propio. Sí, estos sí son como tal los subespacios vectoriales. O sea, son subconjuntos, son partes más chiquitas del espacio vectorial. Sí, acuérdense de nuestro ejemplo, miren, este es un subespacio vectorial propio de R2. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de R2. No es todo R2, ni tampoco es del cero vector. O sea, es un pedacito. Ese es un subespacio vectorial propiamente hablando. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo 2 minutitos. Verán, de aquí en adelante, ustedes también van a trabajar con conjuntos y sobre todo con la intersección de conjuntos. Sí, es muy común que se trabaje con la intersección de conjuntos. No la unión, pero sí la intersección. ¿Ya? Como les decía, tienen que hacer cumplir ciertas condiciones. Eso me obliga a trabajar con la intersección. Entonces, hay que definir qué es la intersección. ¿Sí? La intersección de conjuntos. Cuidado, vayan a decir. Son los conjuntos que tienen los mismos elementos. No, eso no es la intersección. No. ¿Qué es la intersección? La intersección de dos conjuntos es otro conjunto que tiene las mismas características de los dos que estoy intersecando. ¿Sí? ¿Y qué más? Y como condiciones, tiene todas las condiciones de los conjuntos que estoy intersecando. Esa es intersección de conjuntos. O sea, ¿a qué me refiero? Tengo un conjunto W de R2.
No de R3 mejor, ¿ya? Donde este conjunto R3 tiene esta característica y condición tendría x1 más x2 menos x3 de 0. Y hay otro conjunto W sub 2 que sigue siendo un R3, donde la condición es que A más B más C sea 0, B A menos A menos B más C sea 0, perdón, menos. Ese es mi conjunto, esos son mis dos conjuntos. ¿Sí? ¿Puede intersecar? Sí. Es que ambos son R3, tienen que ser de la misma característica. No importa, o sea, tienen letras, son solo letras, son letras diferentes. Pero a la final me dice tienen ambos tres componentes. Entonces yo sí puedo intersecar. ¿Qué me va a dar? La intersección me dará un conjunto de la misma característica. Y se me acabó el tiempo. Bien, antes de irnos, ¿tienen alguna consulta? Bien, vamos a quedar